Hoy tenemos bastante material o algunas cosas interesantes a poder responder. Las primeras de ellas son en relación a Adrián, que nos pregunta. Pregúntanos, Adrián. Sobre dos puntos que últimamente, hablando así en clases y escuchando audios más antiguos, el 35 de vesícula biliar y el 39 de vesícula biliar, que el 35 yo nunca lo había utilizado, y como para saber un poco más de cómo puntularlo y localizarlo y así, si alguna referencia. Y el 39, que sí lo había utilizado, pero he escuchado como que transicionando hacia San Guillao, como que me gustaría que... Claro que sí. ¿Dices alguna referencia? No hay ningún problema. Vale, tenemos aquí estos dos resonadores, son bastante interesantes. El 35 de vesícula biliar, hemos hablado bastante de él, es el cruce de los canales yang de las piernas. Y recuerdo que hay 4 resonadores que nos ayudan a armonizar, cada uno desde el vector relevante, lo que es la actividad de los canales unitarios, los distintos ejes de los cuadrantes, ¿vale? Y aquí hay una cosa a mencionar y que es muy interesante, y es cómo los principales reguladores de la actividad de los unitarios se encuentran, como ya mencionábamos el otro día, quiero recordar así de pasada, son los ejes de la bisagra. De tal manera que aquí tenemos el canal unitario del Sao Yan y el canal unitario del Yue Yin, que son Sancha o vesícula biliar, maestro corazón, hígado. Y son, bueno, en el caso del hígado tenemos uno que se nos sale, pero todos los demás van a estar, los puntos de reunión de los unitarios van a estar ahí en el maestro de corazón, es el 5 de maestro de corazón, reunión de los canales yin de los brazos, el 8 de Sanchao, reunión de los yang de los brazos, 35 de vesícula biliar, de los yang de las piernas, y el 6 de bazo, no de hígado en este caso, pero sí de bazo, en el reunión de los yin de las piernas, ¿no? He dicho el 35 de vesícula biliar, yang de las piernas, y el 6 de bazo en el yin de las piernas. Bueno, pues estos resonadores nos ayudan a armonizar la respuesta desde cada uno de los vectores principales. No podemos olvidar que la respuesta metabólica general está ligada a la actividad que pasa en el páncreas con la insulina, porque dependiendo de la insulina, presencia de insulina o no, va a haber reacciones diferentes en todo el metabolismo. Y ese control de insulina es lo que va a hacer, entre otras cosas, que responda al hígado de una manera o de otra. De hecho, el hígado entra en fase de neoglucogénesis o de glucogenólisis. Todo esto es
para traducirlo es generar glucosa desde las reservas del propio hígado, del glucógeno que tiene almacenado, lo va degradando y lo transforma en glucosa, o el formar glucosa a partir de los ácidos grasos libres que van circulando por el torrente sanguíneo, llegan al hígado y él lo va transformando en glucosa. ¿Bien? Entonces, esto es para correr delante del tigre, o para inmunología también, que necesitamos una respuesta de subida de glucemia importante. ¿Y qué hace que cambie o no esta respuesta, o vaya mejor o vaya peor? Pues la insulina. La insulina es muy importante, es básicamente la que va a alterar o no muchos de los procesos metabólicos en general. Y aquí tenemos al bazopáncreas, ¿bien? Y tenemos al 6 de bazo, que va a ser a través de la energética del bazopáncreas quien va a poder regular la respuesta de todo el metabolismo general. Metabolismo general, ya sabemos que la Tierra en medicina china es ese centro que va a ir ritmando todos los procesos orgánicos, por decirlo de alguna manera, y que después el currante va a ser el hígado. ¿Bien? La madera muy activa, como siempre, mucho movimiento, y que gracias a la respuesta del hígado en su función yang, en su función yin, en función yin, depuración, función yang, producción de enzimas, de proteínas, de todas estas cositas, de hormonas que van a estar repercutiendo en otras partes del cuerpo de una manera o de otra. Entonces, el 35 de vesícula biliar es la vesícula biliar armonizando la respuesta de los tres vectores, vejiga, estómago y vesícula biliar, desde la propia energía del viento. ¿Bien? Entonces es un resonador que se encuentra a 7 distancias por encima del maleolo y que está a la misma altura que el punto alarma de vesícula biliar, que es el 36, ¿bien? Y que está a la misma altura que el punto alarma de hígado, que es el 6 de hígado, y que son 7 distancias, lo que ya acabamos de decir. O sea, cuando tenemos dificultad en encontrar el 35 de vesícula biliar, pues tenemos que ver otras referencias que nos sean más fácil. Localizar el 6 de hígado muchas veces es mucho más sencillo, porque es al doble de distancia del 6 de bazo. Bien, y le sumamos una. 7 kun, ¿no? 3, 3, un dedito más. Localizado el 6, solo tenemos que dar la vuelta a la pierna para el otro lado y tenemos el 35 y tenemos el 36. 35 está por la parte posterior del peroné, por detrás, y el 36 está por delante del peroné, ¿vale? Pero a la misma altura. Entonces, el 35 se puntura en profundidad normalmente para alcanzar las 3 alturas, los 3 vectores de energía, y nos va a permitir muchas cosas. De hecho, cuando tenemos problemas de armonización de la realidad creada, de cómo funciona la neurología, en cómo tomamos esas decisiones en base a cómo vemos el mundo, todo esto va a ser un resonador bastante interesante. A veces, cuando hay un estancamiento, como decimos, la persona tiene un estancamiento en la tierra porque está muy obsesiva, pero nosotros sabemos que quien mueve la tierra es la madera. Entonces puede que nos interese, en vez de movilizar desde el propio estómago o del bazo, pues nos interesa utilizar la vesícula biliar, que le pega un viajecillo a todo el recorrido de los canales que van a pasar por la cabeza, yans, y que van a tener que ver con qué hace la neurología, que son vesícula biliar, vejiga y estómago, ¿vale? Los 3 que van a estar recorriendo la parte del cerebro, etcétera, entre otras cosas. ¿Bien? Y que el estómago hace referencia y coge energía, o está ligado a qué va a hacer el corazón después. Recordad que el recorrido de estómago va a pasar por el pecho también, va a estar en relación a qué hace el chonmai, va a estar en relación a cómo se expande la energía del corazón en el pecho también, bueno, una serie de cositas que creo que todos intuimos o conocemos, y que va a estar junto con la armonía de la vejiga en qué hace ese aspecto emotivo, psíquico, emocional, por decirlo de alguna manera, en la parte más básica. ¿Bien? Entonces, bueno, pues ahí ese 35, la profundidad, para poder localizar esas 3 alturas, como hemos dicho algunas veces, se tienen que sentir. ¿Cómo se sienten? Pues se sienten porque cuando nosotros ponemos una aguja en un resonador, quitando la resistencia de la piel, que se puede sentir un poquito, deberíamos notar como si entrara por un tubito hueco. ¿Bien? Y la aguja tiene que entrar limpia, no debemos notar resistencia de tejidos.
y entra limpia, 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 y llega un momento en el que notamos en la punta de la aguja como si se le abriera un vacío. Y lo notamos en la aguja. Va entrando limpia, pero además notamos que llega un momento en el que es especialmente limpio. La punta, podemos sentir, no es muy difícil sentir la punta de la aguja y entra como en vacío. Si continúa, estos son muy poquito espacio de profundidad, realmente esto es como tocarse los dientes con la lengua, ¿no? Que parecen enormes, ¿no? Y luego no lo son, o cuando nos sale un granito en la lengua o alguna llaguita y decimos, bueno, tengo ahí, se me ha destrozado la lengua, y miramos y es una cosa ridícula, ¿no? Pues esto es igual. Cuando vamos poniendo la aguja, el recorrido de profundidad, aunque no sea mucho de primeras, nosotros lo podemos percibir como espacios grandes. El primer espacio de vacío que encontramos será el canal más superficial, tenemos que pasarlo y encontrar otra vez, como si estuviéramos por ese tubito, pero que no llegamos a un espacio vacío, volvemos a encontrar espacio vacío, localizamos y volvemos a profundizar hasta localizar el tercer canal. Recordad que hay algunos resonadores que son puntos de reunión de canales y otros de cruce, ¿vale? Por ejemplo, el 6 de bazo es cruce de los canales, yin, no reunión. Es decir, que se van a cruzar los canales a diferentes alturas en el resonador y que depende de la profundidad a la que yo ponga la aguja, hago reaccionar a los 3 canales, a 2 o al bazo nada más, ¿vale? ¿Qué nos va a dar la profundidad? Pues si lo vemos directamente la imagen de los canales unitarios y no nos complicamos la vida porque ahí se puede ver muy bien, es como, ¿cuál es el canal más superficial entre hígado, bazo y riñón? Pues el más superficial es el de bazo, el siguiente más profundo es el hígado y el más profundo de todos el riñón. Ya está. Y en los otros canales, por ejemplo en la vesícula biliar, el más superficial es vejiga, el siguiente vesícula biliar y el siguiente es estómago. Entonces pues tenemos que ir dependiendo de hasta dónde queramos hacer que reaccione, ¿vale? A veces se puede profundizar la aguja hasta el más profundo, por ejemplo en el 35 de vesícula biliar que estamos hablando de él, ¿no? Llegamos a estómago, atraemos la energía del estómago manipulando un poquito la aguja, estímulo nada más, y cuando notamos que está reaccionando la energía del canal de estómago por recorrido, pues entonces ahora subimos hasta la altura del nivel de vesícula biliar si lo que me interesa es que la energía del estómago incida en la vesícula biliar. O no, o lo que me interesa es captar la de la vesícula biliar y profundizarla hasta el canal de estómago, que es el que estaba atascado. Entonces utilizo un poco de viento para moverlo, ¿bien? Entonces así voy jugando con la aguja, ¿vale? Y con el canal de vejiga y con... Sí. Entonces, son puntos de cruce, no son puntos de reunión. No. Correcto. ¿Vale? Esto con el 35. Utilidades. Cualquier cosa que se os ocurra en la que tenga que combinarse la acción de estos 3 canales. Y esto puede ser, pues infinidad de cosas, claro. ¿Bien? Personalmente yo lo uso mucho en problemas ligados al psiquismo. ¿Bien? Y lo voy usando dependiendo. Hay veces me interesa porque quiero armonizar entre los 3 y otras veces no. Separo y utilizo canal de estómago por un lado, vesícula biliar por otro lado, por ejemplo. Lo que estuvimos hablando hace poco de la soledad, pues aquí los separo los 3. Yo utilizo el 40 de estómago, 34 de vesícula biliar y el 62 de vejiga, por ejemplo, y los separo. ¿Por qué? Me interesa que haya una incidencia de la capacidad que tiene el resonador, no solo del recorrido de canal y lo que hace la energética propia del canal de estómago, vesícula y así, sino que me interesa la acción del resonador como tal. Entonces los separo. ¿Podría utilizarlos estos por separados y además el 35? Podría, pero ya me parece demasiado, no hace falta tantas agujas o tantos puntos, ¿no? ¿Ves? Y otras veces no, me interesa armonizarlo y en vez de poner tantos resonadores por separado porque la persona va estando mejor o necesito darle un viaje de que haya armonía entre ellos. Entonces utilizo el 35 y más adelante a lo mejor los separo. ¿Bien? Depende de lo que vayamos viendo sobre la marcha. Ya sabéis que la medicina china es muy dinámica, no es estática. Y las personas que ya vais metiendo más caña en pulsología, cada vez más dinámico todo. O sea, aunque haya un tratamiento de referencia que uno pueda tener en cuenta con el paciente, pero cada día puede ser distinto en cómo coloco las agujas, qué resonadores elijo, aunque todos van encaminados hacia lo que